Llega Nick de Vries, es la referencia final. Hasta que este hombre no se pare ahí, no veremos la bandera verde en la parte de atrás de la parrilla. Ya están colocadas las primeras filas. Mira cómo Max está enfocando ya hacia el centro. Quiere salir ya apuntando hacia el otro lado, es legal. Punto de mira lo tiene ya colocado en el hueco que hay al lado del coche rojo. Llega el coche de seguridad, bandera azul, bandera verde en la parte de atrás. 3 segundos para que arranque Azerbaiyán. Leclerc defiende la pole, Verstappen sale segundo. Vamos a ver qué hace Carlos, a ver qué hace Fernando. Ha salido bien Leclerc, vemos cómo se mete. Uy, que a punto de tocarse Checo con Verstappen. Se pasa un poquito, Carlos adelanta a Hamilton, está ahora mismo cuarto, mantiene la cuarta posición. Hamilton se había metido delante. Vemos a Fernando con Hamilton, que llegan a la frenada de la 2. Se mete también Lando Norris en la batalla por fuera. Sí, pero por ahora salida limpia. No ha cambiado ninguna posición por ahora. Salida limpia. Hamilton ha frenado a Fernando en la curva 2, muy por el mira Fernando otra vez, que quería enseñarse. Y Stroll, qué salida ha hecho, ¿eh? Sí. 2 posiciones ha ganado Stroll. Stroll ha salido ganando posiciones. Russell también ha ganado 2, ya es noveno. Y ojo que también atacaba por ahí uno de los Haas, que era el de Kevin Magnussen, mientras seguimos viendo ahí a Russell ganando o intentando ganar posiciones. Recuerden que partía desde la 11ª. Está noveno. Y ahora mismo está, sí, en la 9ª posición. Muy bien Leclerc, muy bien. Manteniendo la cabeza fría bajo la presión de los dos Red Bull. El problema de Leclerc viene a partir de ahora. Sí, cuando llegas a la recta. Uy, bandera amarilla, primer sector. Obviamente no hay DRS, pero en cuanto se active el DRS, va a estar muy complicado que Leclerc mantenga esa posición. Ya vemos cómo Verstappen le está, y de hecho, no le deja que se vaya. Sí, ya está. Vamos a ver, porque no hay ningún coche que esté parado. Pero ya está, Green. Igual hay algún trozo de fibra de carbono que ha caído porque ha habido toques por detrás. Y ya lo vemos cómo se abren los DRS. Buah. Pero ahora es al final de la vuelta cuando veremos realmente las oportunidades. Ya le enseña el morro, Ya le enseña el morro. La mala Aquí noticia, estoy. Carlos está fuera del DRS de Checo, Este es el gran problema, de que, claro, Checo ha apretado también para arrimarse para quitarse el DRS. Vamos a la salida. Fijaos ahí la salida, qué bien ha salido Leclerc, una vez más, desde la pole, y qué limpia ha sido la salida, cómo se han respetado todos. Fijaos en Fernando, cómo bloquea un poco en la entrada, va a intentar adelantar a Hamilton, y fijaos Hamilton cómo lo arrima contra el muro, ahí, cómo le marca el territorio. Qué bien Stroll, adelantando. Todavía van sin DRS, abren DRS. Ahora está cerca. Pasará la línea, abrirá DRS y puente. vamos a ver el diferencial de velocidad que va a ser bestial a partir de aquí. Mira cómo se le echa encima. Le pasa. Madre mía, le arranca las pegatinas. Qué impotencia para Leclerc, Sí, terrible la diferencia. Y ahora viene Checo. Y Checo debería de... Es cuestión de esperarse. Dices, no te precipites porque si no le pasas a la primera a la segunda. Lo que pasa es que Checo quiere ir a por Verstappen, seguro. Cuidado con Carlos, que tiene a Hamilton detrás con DRS y Fernando detrás de Hamilton también con DRS. Sí, Carlos es el líder del grupo, es el problema que hay, es el más expuesto. Leclerc no tiene DRS ahora. Sí, ahora se ha quedado atrás, 1.2, esto es lo que estaban buscando. Y ahora abre DRS Checo y ahora sí que va a ser. Ahora no le va a pasar. Sin problemas, sin esforzarse, fácil, bueno, no tan fácil, porque Leclerc ha aguantado hasta el final, ha frenado tarde, pero Checo pasa. Sí, que es la diferencia. Antes Leclerc sí que tenía DRS, pero bueno, Leclerc se engancha ahora a Checo y va a tener varias vueltas de DRS. Importantísimo para Verstappen ahora que no se le meta a Checo en zona de DRS. Ahora Verstappen está tirando con todo. Y veo a Checo muy fuerte, tengo que decir, porque con todo veo que adelantando a Leclerc, que está ahí está muy cerca de Verstappen. Vale, está Stroll diciendo que decidle a Fernando que no le voy a atacar, que estamos jugando el mismo juego. No, y es verdad, tenéis la misma estrategia y es un poco, Fernando ha perdido el DRS de Hamilton y Stroll ha visto, quizás está conduciendo para que yo no le lance el coche, pero decidle que no le voy a atacar, que nuestro juego es otro, estamos jugando el mismo juego y no es entre nosotros. Qué buen mensaje, sí, buenísimo. Sobre todo porque viene del piloto al equipo. So I confirm, Fernando, that Lance will not attack you. Lance will not attack you. He's doing the same as you. I mean, he can have a go. I think Hamilton is opening the graining, but it's just a matter of time we overtake them. Yeah, copy, mate, copy. Bueno, Fernando contestando, bueno, él si quiere puede intentarlo, pero Hamilton está abriendo ya el graining
del neumático, se está gastando los neumáticos demasiado. Es como Fernando no le interesa seguir el ritmo de Hamilton. Dice Hamilton, es cuestión de tiempo que le pasemos. Paradas. Qué grandes mensajes, qué bonito. Primero, el mensaje de Lance al equipo, que no es del equipo a Lance, yo creo que esto es importante, surge del piloto, que esto ya es algo increíble. Y luego Fernando también ha demostrado que tiene más ritmo y que está manteniendo un ojo en sus neumáticos, pero el otro, en los neumáticos de Hamilton, para que se le abra el graining, ¿no? Se le deterioren y le pueda atacar. Si podemos llevar este neumático hasta la vuelta 15, 17, 20, mejor. Y dicen, al ritmo de Hamilton va a caer con estos neumáticos y tendrá que poner los duros demasiado pronto. Y le está pegando trayazos saliendo de las curvas lentas. No, si nos lo decía Llega Fernando, el ataque, que ahora se estaba llega el abriendo el ataque. graining en el neumático, Fijaos. evidentemente el bel trasero. Fijaos, ahí Está pegadísimo ahora mismo. Vamos, en la próxima recta lo tiene complicado Hamilton. Se lo Ahora está muy preparando. cerca. Stroll también detrás para beneficiarse de esta batalla. Qué Ojo a los bonito. lobos de Aston Martin que vienen en manada y se preparan en Mercedes para hacer parada. Parada en la vuelta 9, Sí. es muy pronto. Sí. Obviamente pones duro, pero cuidado que no se te convierta en 2 paradas. Pues igual a Fernando se le quita de en medio Hamilton antes de que le pueda adelantar, porque va a tener que parar. Evidentemente es un desastre para Mercedes, Sí, que pero está teniendo estos problemas. Hamilton cae a plomo respecto a Carlos, ya 3 segundos. Y la faena es que Fernando está perdiendo tiempo con Sí. todos los de delante, ¿no? Exactamente, y con por esta eso se ha situación. tirado encima de Hamilton, porque dice, bueno, y ahora ya Pero tienes el neumático a ver qué tocado, hace. yo no puedo perder más tiempo. Si Hamilton no voy al entra, le ataque. adelanta. Sí. No, y es que aunque entre, o sea, se lo va a comer con patatas. O sea, la velocidad, la diferencia de velocidad Fíjate, es tremenda. 0-3. Están ya en la Box, parte de box, atrás, le le está llaman a llamando. boxes, se va Hamilton. Fernando se queda solo y ahora el problema es reducir esa distancia. Más gente que estaba entrando por el pit lane. Estamos en la vuelta 10 y la degradación sí es un poco más alta de lo que todo el mundo esperaba, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, Russell con el mismo coche que Hamilton acaba de hacer su vuelta rápida en carrera, ¿no? Yo creo que Norris entra también, Yo ¿eh? creo que Hamilton ya tuvo muchos problemas ayer de degradación. De hecho, las últimas vueltas de la carrera cayó muchísimo con respecto a Fernando y a Carlos. Y hoy ha vuelto a tener los mismos problemas. Vamos a ver con el duro qué tal le va a Hamilton, pero está claro que con el medio no puede competir. Pérez en zona de DRS. Vamos a ver si también la realización de Fórmula 1 se centra en esa batalla, si es que la hay. Mira dónde sale Hamilton. Uy, míralos, se centran, ahí está. Batalla de Pérez con Verstappen, no hay radios de momento. Bandera amarilla en el primer sector, no es ninguno de los nuestros. Y vamos a ver qué hace Checo, si tiene permiso para atacar o no tiene permiso. Y lo vamos a ver en la actitud, ¿no? Cuando habla del DRS, si le mete el coche o no le mete el coche. Bueno, Antonio, dinos tú. No tengo ni idea, Ah, Pedro. vale, No porque tengo yo ni idea. Yo creo que le... Ah, radio. Yeah, but I'm sliding. Understood. No lo he oído al principio. I'm pero dice que struggling. No, ha dicho sliding, estoy derrapando, y por eso tiene a Checo de encima, por eso tiene a Checo en zona de DRS y por eso yo Cuidado. creo que Checo Uy, debe aprobar cuidado, el momento, es, aprovechar. A ver, bueno, tiene una rueda rota, delantera Nick de izquierda rota. Pues esto puede ser Cuidado, un virtual, que ¿eh? puede haber virtual, sí. Si es virtual, todos adentro. Verstappen, box, le llaman, lo están viendo, que puede haber. Y vamos a ver Checo. Checo se queda fuera. Uf, cuidado. Bueno, cuidado porque ahora esto... Checo tiene mejores neumáticos porque, aparte, es una de las cosas que sabe hacer Bandera muy amarilla, bien. primer y segundo sector. De momento no hay ni virtual ni Pero nada. si no hay virtual mientras que está haciendo esta operación, no tiene ninguna ventaja a la parada de... no va a tener Cuidado que ventaja. se le podría, si sale un virtual, le sale a Checo la jugada Sí, redonda. sí. A Checo y a Si los no demás. sale Y a los demás. virtual Y a los todavía- demás, que el problema no solo será Checo, entonces Seguro que para Red Bull está Verstappen. pidiéndolo ya. Safety sácalo. car deployed. Sí, pues la ventaja no va a ser para Verstappen. Solamente ha pillado un poquito de su operación. Verstappen se le pone la cosa muy complicada, Sí. Porque la diferencia aquí entre un safety car, es entrar con safety car o no, son 9 10,5 segundos. Más No, de perdón, 9 9,5, segundos, sí. 9,5, una barbaridad. Fíjate. Y se ha ido a la séptima posición con la parada. y Cuidado, vamos a ver lo que hacen los demás que tienen una parada más Todos más barata. adentro y el único que ha salido perdiendo son los que han entrado. Es decir, Hamilton, Verstappen. El safety ha salido al final en una parte de... Mira, aquí ponen 11 segundos respecto a las 20,5, que es la parada normal. Pues golpe estratégico a la Vamos a carrera ver, y a Verstappen Porque y a Hamilton. fijaros, es perfecto esto para ver cómo Pérez iba esclavadito, pegado detrás de Verstappen. Uno ha elegido parar en aire limpio y el otro va a parar, porque va a parar ahora seguro, Pérez, bajo virtual. Box, aquí lo vemos.
y ahora vais a ver la ventaja que le va a poder sacar. Vamos a ver, porque algunos equipos van a hacer doble pit stop. Fíjate. En el caso de Ferrari, caso de Aston Martin. Caso de Aston Martin, Box, sobre box, todo ahora. todos van a box La ahora. diferencia entre Y- Fernando y Stroll es de 1,3 Sí, segundos. hay que Cuidado hacer aquí. doble parada en Ferrari, hay que hacer doble parada En Aston. en Aston. Hay que estar preparados, que el segundo, en este caso es Carlos y Stroll. Fernando, box, nada, esto todos, está todos. claro. No, que es la esto misma frase. Esto es lógico, pero Pero hay que hacer una pero doble hay que parada. hacer una buena la segunda parada es la más complicada, sobre todo porque el piloto que vaya detrás a menos de 6 segundos, Carlos y Stroll en este caso, va a perder tiempo seguro, pero hay que hacerla. Todo el mundo tiene que estar muy atento, orejas tiesas, bandera verde sí, pero hasta que no cruce la línea de meta nadie puede atacar a Checo 170, Pérez. no pisa el Zigzaguea, pedal pero todavía. cuando deje de zigzaguear va a pegar Frena, pisotón al retiene. acelerador. Está muy cerca Leclerc, todavía aguanta Checo Pérez, Línea que safety todavía car no uno. tira, hasta ahora la tira, meta. sí, ahora se pone a correr el mexicano, todos en fila de a uno, todos tratando de Cuidado, beneficiarse del Leclerc, rebufo. cuidado, Leclerc. Vemos ahí a un Stroll que se sale, vemos también a Checo Pérez que se va al interior, aguantan todos, pasan limpios. Hamilton se pasa. A Casi. punto de tocarse Hamilton con las protecciones, Leclerc que ataca por el interior, Verstappen muy agresivo, Carlos está ahí, Fernando está ahí, Stroll siguen pasa. todos estirados, no Stroll hay pasa a toques, Russell. vemos a Verstappen que no tiene paciencia, no quiere perder a Checo Pérez, Verstappen que se marcha, Verstappen que se va, Verstappen que tiene el interior, Verstappen que ha pasado a Leclerc, gran adelantamiento del piloto holandés. Carlos defendiéndose Mira de- Fernando que se mete ahora con Carlos, Fernando Uah, que le ha pasa, pasado. Fernando por dentro. pasa, madre Perfecto. mía. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo Madre se ha mía. tirado Fernando? Son estas las ¡Qué vueltas. pasada! ¿Cómo Con neumáticos se ha tirado? fríos. ¡Qué, ¡Qué confianza barbaridad! en el neumático! Bueno, esto se estira, Pérez se va, Verstappen, cuchillo entre los dientes. Tiene que recortar la distancia lo antes posible, porque va a querer quedarse pegado al mexicano y poder tener DRS para atacarle. ¡Wow! Carne de gallina lo que hemos visto, ¿eh? Cuánto riesgo Aquí Verstappen, sí que ha cuánto habido, riesgo Fernando, con neumáticos fríos, en frenadas fortísimas, en zonas muy estrechas. Qué bonito y qué bien ha abierto la carrera Checo otra vez. Que ha Esta es estorbado la un de poco a Fernando. Carlos. Fernando. Fijaos cómo Leclerc estorba un poco a Carlos, Carlos sale con poca velocidad y ahí Fernando con neumático frío se tira, wow, por donde prácticamente no hay espacio. No es un sitio para Me adelantar. ha recordado No un es normal. poco la resalida del 21, del 21. de Fernando. It's my back balance suggestion as I am now. I think it's a good help. Yeah, copy Fernando, copy, all understood. Bueno, Fernando le está trabajo en diciendo, equipo total. decidle a Lance el balance de frenos que estoy usando ahora, porque creo que es bueno. A ver, sin saber lo que está haciendo, no me extrañaría que, habiendo perdido un poquito con Leclerc, lo que está haciendo Fernando es poner más freno delante para que las ruedas traseras sufran menos. Está intentando cuidar ya las ruedas, porque son muchas vueltas las que tienen que hacer estas ruedas. Y está haciendo un trabajo de equipo increíble. O sea, Contándolo realmente, para cuando que- habíamos escuchado información en tiempo real que va de un piloto al otro en Fórmula 1, pero todo tiene un porqué. Es trabajo de equipo porque Fernando sabe que Carlos se le puede tirar encima. Se le está echando encima, y Lance de hecho. tiene a Carlos ahí, entonces la mejor manera de quitarte la presión de atrás es que tu compañero adelante, ¿no? O ataque. Bandera de cuadros para Checo Pérez, gana la carrera. Vuelta rápida, Verstappen 44-2. ¡Qué bestia el tío! Pero viene Russell. Viene Russell, sí. Victoria para Checo Pérez. El último puntito de momento lo tiene Verstappen a espera de que cometa un error Russell. Debería de destrozar ese tiempo. Debería meterse en 43 con neumático nuevo. Pues vamos a ver si lo consigue o no. Fíjate que cerca ha pasado Fernando de Ha Leclerc. aflojado Leclerc en la última vuelta, está claro, pero bueno. ha ido- Tercero Leclerc para el podio. Cuarto Fernando. Falta la quinta Mira, posición de Carlos, que está ahí. No va a poder Hamilton, no va a poder Hamilton, no Muy bien queremos que controlado. pueda Hamilton. Lo tiene ya, bandera de cuadros para el piloto madrileño. Ahí está, top 5 para Fernando y para Carlos. Y esperamos a Russell, que hace récord del segundo sector. Da a destrozar el tiempo. Sí, no, el punto va a ser para Russell. Sí. El punto Wow. va a ser para Russell, le queda Vaya. muy poquito ya. Ahí le tenemos, apareciendo en el horizonte, pasando por ese tobogán que hay en la recta principal. Le espera la bandera de cuadros, vuelta rápida para Russell, 43-3, punto extra para el piloto británico.